La industria del cine moderno ha copiado lo mejor y lo peor de las campañas electorales. El marketing puede ser más importante que el contenido. Hay que saber utilizar a los medios para ganar popularidad y para destruir a tus rivales. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la guerra sucia para ganar un Oscar. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Todo lo que ha rodeado a la película Emilia Pérez, nominada a 13 premios Oscar, ha sido extremo. A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días. El odio. Carla Sofía Gascón ha pasado a la historia. Es la primera persona trans nominada a Mejor Actriz en los Oscars. Es la primera mujer trans en ganar el premio a la Mejor Actriz, por ejemplo, también en el Festival de Cannes. Esto dijo aquella noche que recibió aquel galardón. Mañana, seguramente, esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre a todas nosotras. La paradoja es que poco después descubriríamos que la propia Carla Sofía Gascón también había llenado internet con sus propios comentarios, que había sido parte de esa gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre, pero sobre otros colectivos discriminados. Alguien rescató tuits antiguos suyos. Odio al Islam, bulos, comentarios racistas en general, muy despectivos, por ejemplo, con George Floyd y todo aquel movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Carla Sofía Gascón pasó de la gloria del mito simbólico para la historia LGTBI al infierno, a la cancelación, al argumento perfecto para la derecha de que los valores progresistas son todos hipócritas. Carla Sofía Gascón dejó de hacer entrevistas, dejó de promocionar su propia película, desapareció. Todo esto no sucede en un momento cualquiera, esto sucede en plena campaña para los Oscar, y esa palabra campaña, para hablar de unos premios de cine, es relativamente nueva. And at that time, nobody asked me a question about this journey, talking about a campaign. That word didn't exist in 2005. Este es Walter Salles, director de cine también, de otra película nominada a los Oscar este año, Aún estoy aquí se llama, comentando en una entrevista con el diario.es que hasta 2005 él nunca había oído hablar de este concepto electoral de la política, ¿no?, aplicado al cine, y ahora está por todas partes. Carla Sofía Gascón desapareció de su campaña para promocionar a Emilia Pérez como un candidato en unas elecciones que dimite porque de pronto surge, o porque alguien filtra interesadamente, un escándalo personal. No es el primer caso de esto, pero sí es muy conocido, así que nos permite analizar hacia dónde va la carrera hacia los Oscar, y sobre todo, qué es capaz de hacer alguna gente para ganarlo. Javier Zurro, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Javier Zurro es el periodista especializado en cine del diario.es. Javier, esto de la campaña a los Oscar o de la campaña para el Goya es como una campaña política ya. Es una campaña, y es una campaña política, evidentemente. Primero porque no vale, como en política, no vale con tener el mejor programa y no vale con tener la mejor película, sino que hay que construir alrededor toda una campaña, toda una burbuja, hay que crear un relato, y ese relato muchas veces también tiene que ver con crear un antirrelato de tus competidores. Y esas campañas es destacar lo bueno y quizás también poner el foco sobre lo malo de las competidoras. O sea que sí, en el cine hay campañas absolutamente políticas por ganar los premios. Vale, todo esto cómo se concreta. Entiendo que promocionando la película y yendo a muchas entrevistas, pero luego dices que hay que destacar también lo mala que es la película de la competencia. ¿En qué se traduce eso en el día a día? Bueno, primero, casi todas las empresas grandes, por ejemplo Netflix o las majors, tienen un departamento que se llama Awards, que se encargan de construir un poco la campaña. Cuándo la vas a lanzar, en qué festival, a qué periódico o revista le vas a dar la exclusiva, todo se va construyendo para crear, digamos, una narrativa. Y en esa narrativa no siempre es hablar de lo buena que eres, sino también a lo mejor crear un relato de tus virtudes, que a lo mejor son extracinematográficas, y también hay casos en los que se habla mal de los compañeros, algo que prohíbe la Academia de Hollywood directamente. Pero, por ejemplo, Netflix estaba muy obsesionada con ganar el Oscar y Roma parecía que era la película con la que lo podía lograr, era la mejor película del año. Su competidor era Green Book, una película producida por Steven Spielberg, y Steven Spielberg habló muy negativamente de Netflix
y de las películas de Netflix en los Oscar. Consideraba que las películas de Netflix no deberían ganar un Oscar, con lo cual no estaba hablando directamente mal de sus competidores, pero sí estaba estableciendo que la industria tenía que ser más restrictivo con Netflix, y eso creó también un relato y una discusión que a la larga perjudicaría a Roma. Estamos hablando de los que votan, estamos hablando de una campaña electoral, así que te tengo que preguntar quiénes son los electores, quiénes son los que votan y cómo votan, cómo de vulnerables pueden ser esas personas a las campañas. Los votantes de la Academia de Hollywood son en torno a 9.500 personas con derecho a voto, se dividen en ramas, las nominaciones se eligen por especialidades, los montadores eligen a los montadores, los directores de fotografía a los directores de fotografía, pero en la ronda final, en la ronda de ganadores, votan todos, y aquí es donde entra, digamos, la guerra, sobre todo en el premio a la mejor película, porque no gana la que está más veces puesta en el número 1 en la primera votación, sino que se hace un voto que se llama preferencial. Tú colocas las 10 nominadas del 1 al 10 según tus preferencias, según tus gustos. En el 1 la que más te gusta y en el 10 la que menos te gusta. Si una película obtiene en primera votación la mitad más 1 de votos, es absolutamente ya ganadora en primera votación. Pero esto es muy difícil que ocurra. Con lo cual se pasaría a un segundo recuento en el que se elimina la que menos números 1 ha tenido. Y se vuelven a contar. Y en esas papeletas se cuenta la que estaba en el número 2, que ha pasado a ser el número 1. Parece un poco complicado, pero en el fondo lo que se está buscando la Academia cuando cambió esta normativa es que ganen opciones de consenso, que ganen opciones que gusten a todo el mundo. Con lo cual una película que guste mucho, pero también disguste mucho, tiene muchas opciones de estar en el 1 y en el 10. Pero una película, en este caso, este año, por ejemplo, como Cónclave, tiene muchísimas opciones de estar en muchísimos números 2 y muchísimos números 3, y eso aumenta sus posibilidades de ganar. Ya hemos dicho que todo esto no empieza hoy, entiendo que es un proceso paulatino, pero ¿cuál es el ejemplo más mítico, más conocido, que fuera potente, polémico, que abriera el camino de alguna manera a las campañas que han venido después? Yo creo que sin duda, y este año nos ha hecho acordarnos mucho de aquella campaña, fue la de Shakespeare in Love, que ganó el Oscar en 1999 a la mejor película cuando nadie daba un duro por ella, porque competía contra Salvar al soldado Ryan, que había sido calificada como una de las mejores películas bélicas. Steven Spielberg no tenía el Oscar en aquel momento a la mejor dirección, con lo cual también había muchas ganas de premiarle. Estaba Tom Hanks, era una película que tenía todo a favor, y sin embargo una película que era al final una comedia romántica de época consiguió ganar el Oscar, y lo consiguió con una campaña que todos califican como la más agresiva, la más desagradable de la historia del cine, puede que hasta este año, pero tenía detrás a alguien que es Harvey Weinstein. Harvey Weinstein había ganado el año anterior por primera vez el Oscar con Miramax, que era su compañía, y era una compañía que defendía el cine independiente, fueron los que distribuyeron Pulp Fiction, y se había dado cuenta del poder de los premios, del poder que tenían en la taquilla y en el prestigio. Uno de los jefazos de DreamWorks, que es la productora de Salvar al soldado Ryan, que incluso se hacían llamadas a los periodistas para intentar convencerles que Salvar al soldado Ryan lo único que merecía la pena eran los 20 primeros minutos. Se gastó muchísimo dinero, se llamó a la gente para asegurar que habían visto la película, se hacía pases privados. Es un ejemplo paradigmático de cómo ganar el Oscar se convirtió en una campaña política muy agresiva. Hablemos de Emilia Pérez. ¿Cuánto de lo que ha pasado con Carla Sofía Gascón, que obviamente es responsable de sus propios tweets y nada justifica algunas de las cosas que dice en esos tweets, pero cuánto de lo que ha pasado crees que tiene que ver con la campaña de los Oscar? Si te fijas en la campaña de este año, contra casi todas las películas que han sido favoritas, se ha encontrado algo en lo que hacer polémica. Primero fue Anora, que se atacó a su protagonista porque en una entrevista había dicho que no había habido coordinadores de intimidad, el uso de la inteligencia artificial en The Brutalist, se sacó un gag del Saturday Night Live de Adrian Brody haciendo como una parodia de mal gusto sobre los jamaicanos. Con Emilia Pérez lo que destaca es que era la absoluta favorita, con 13 nominaciones, había sorprendido. Es una película que desde el primer momento en Cannes pasa muy bien, toda la crítica defiende a Emilia Pérez, gusta muchísimo, y según van pasando los meses, sobre todo según se acerca la campaña a los Oscar, empieza a haber muchos ataques por diferentes motivos, muchos entendibles. Es decir, la comunidad mexicana
la ataca por cómo representa los clichés hacia México. Además, no se rodó en México y la ha hecho un director francés con actrices que no son mexicanas. La comunidad trans también se queja por cómo representa la transexualidad. Hay un texto de Paul B. Preciado muy duro. Vamos a poder entender que incluso eso sea parte del juego de una película muy expuesta. Pero sí que uno se pregunta qué persona bucea en el timeline de Carla Sofía Gascón hasta 2018 o 2019 para encontrar esos tweets. El reportaje lo saca Variety, una periodista de Variety, pero es verdad que no se han buscado los tweets de Timothée Chalamet o de Kieran Culkin, sino de la actriz trans de la película que lideraba todas las apuestas y que estaba en el foco, digamos, en el centro del huracán. De nuevo, sin querer relativizar un ápice lo que dicen esos tweets, ni justificar que pudiera escribirlos, ni siendo anónima, ni siendo famosa, pero es verdad que podríamos encontrar en el pasado digital y en televisión y en radio barbaridades equivalentes en actores, directores, que han dicho de todo. Tenemos ejemplos recientes porque Casey Affleck ganó un Oscar al mejor actor protagonista cuando había acusaciones contra él de varias mujeres que él había conseguido parar en un juicio, pagando dinero, y sin embargo no le penalizó. Ganó el Oscar por Manchester frente al mar. De hecho, la cara de Brie Larson cuando le entrega el Oscar es un momento paradigmático porque se nota que ella no quiere darle ese Oscar y sin embargo la Academia ni siquiera le penalizó por eso. Entiendo, Zurro, que todo el mundo está de acuerdo en que Carla Sofía Gascón tiene muchas menos opciones de ganar el Oscar este fin de semana que hace unos meses, que todo esto le ha hecho perder puntos. Yo creo que absolutamente le ha hecho perder puntos. Creo que Carla Sofía Gascón nunca había sido la favorita para mejor actriz, pero ella realmente era el centro de la campaña promocional. Netflix se había jugado todo al carisma de Carla Sofía. Era una actriz que estaba sobreexpuesta en esa campaña de promoción y a través de ella sí se ha dañado las posibilidades de la película. Yo creo que la película sigue teniendo opciones en película internacional y en actriz de reparto para Zoe Saldaña, que además se ha distanciado absolutamente de toda la polémica, pero en el resto de categorías probablemente lo tenga muy complicado y ahora mismo, por supuesto, no cuenta para nadie en mejor película y en mejor dirección, que hace unos meses seguramente estaba en todas las quinielas. Bueno, ya hemos dicho, ya hemos explicado que Carla Sofía Gascón había sido apartada de la promoción de la película. El director tomó muchísima distancia con ella, pero de pronto en los últimos días vemos que se ha vuelto de alguna manera a contar con ella. Él ha tenido palabras de agradecimiento en otro premio que le han dado y que de hecho Carla Sofía Gascón ha anunciado que va a ir a la gala de los Oscar. No sé si con el beneplácito de la película de Netflix o no. Sí, dicen que es con la connivencia. Variety y Hollywood Reporter citan fuentes de Netflix diciendo que Netflix le va a pagar el viaje y los gastos. Creo que ocurre por dos motivos. Uno, porque los ataques fueron tan furibundos y tan a saco que se han vuelto en contra. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que los ataques hacia Carla Sofía estaban siendo una carnicería, una masacre y que eran excesivos. Como decimos, aclarando más allá de lo mal que estaban sus tweets, pero los ataques fueron tan agresivos que yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que les ha venido a la contra. El hecho de que Jacques Audiard diera una entrevista tan dura contra Carla Sofía Gascón cuando toda la campaña de promoción de Emilia Pérez se había centrado en ella, creo que sentó muy mal y creo que también hay una cosa y es que en Estados Unidos hay que construir un relato y el relato del perdón y la narrativa del perdón les gusta muchísimo. Entonces, qué mejor que una vez haberla apartado de las últimas entrevistas y el último mes de promoción, establecer que ellos son buenos católicos que perdonan y la traen otra vez a los Oscar en el último momento para hacerse esa última foto. Zurro, hablas del perdón y quiero que escuchemos esto. Como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejor personas. Así que, a ver si cambiáis, cabrones. Es el final del discurso que daba Carla Sofía Gascón cuando recogía su premio en Cannes. Es claro, antes de que pasara todo esto, antes de que le pasara todo esto a Carla Sofía Gascón, pero me ha parecido muy simbólico porque va perfecto para lo que nos estás contando. ¿Crees, Javier, que si la campaña se hubiera alargado un poco más y este relato del perdón, que también es muy de campaña, se hubiera alargado un poco más,
le hubiera dado tiempo a recuperarse y volver a ser favorita? No, además es que, claro, la campaña llega en el momento exacto. La campaña o anticampaña, digamos, los votos para elegir los ganadores fueron entre el 11 y el 18 de febrero. La campaña está cerradísima, con lo cual no ha tenido ningún efecto. Yo creo que ya es un poco a nivel imagen corporativa, querer un poco cerrar de la mejor manera posible. Si Carla Sofía Gascón no hubiera ido a los Oscar siendo nominada a Mejor Actriz Protagonista, hubiera sido un escándalo absoluto, con lo cual yo creo que ellos no se podían permitir tampoco eso, ni Netflix, ni Jacques Audiard, ni Emilia Pérez. En el caso de los Oscars les ha sobrado un mes, porque un mes antes probablemente ahora mismo estaría Emilia Pérez en todas las quinielas. La última, Zurro. No sé si hay debate dentro de la industria del cine sobre hasta qué punto este camino que van tomando las carreras de los premios es muy recomendable. Quiero decir, las campañas electorales agresivas en el mundo de lo digital, además, nos han llevado a un momento bastante distópico de la historia, y creo que en Estados Unidos, además, saben bien de qué va esto. Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta que este ha sido el año en el que se ha ido de las manos, porque Harvey Weinstein en su momento decía que lo que él hizo sirvió para democratizar los Oscar, porque películas más independientes de repente tenían armas para ganar un Oscar, cosa que antes era algo de los estudios, pero la sociedad ha cambiado muchísimo en estos 25 años, las redes sociales han cambiado todo mucho, los medios han cambiado mucho, y el clima y el contexto social en el que nos encontramos ahora mismo han crispado de alguna forma, y estas campañas ahora mismo yo creo que se han convertido en demasiado agresivas, demasiado violentas, y han conseguido un efecto contrario, que es que no se hable de cine y se hable de otras cosas. Javier Zurro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.